bienvenidos a una emisión más de su programa Tertulia Digital. En esta ocasión tengo a 3 chicos muy esperanzadores con un proyecto muy interesante que une a distintas voces, distintos escenarios dentro de la producción literaria a nivel nacional. Ellos provienen de un proyecto llamado Coleccionador de Revistones y cada uno de ellos es portador de su propio proyecto literario. Muchísimas gracias por estar conmigo. En esta ocasión, pues los voy a ir presentando. Tenemos a Andrés Antonio Laupiña, que tiene un proyecto editorial que se llama El Morador del Umbral. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Sí, gracias a ti por la invitación. Tenemos también a Yoxan Abel Moreno Chávez. Él tiene un proyecto de revista que específicamente trabaja sobre la línea editorial de erotismo y esta trabaja en distintas versiones, no solo desde la literatura. Muchísimas gracias, Yoxan, por aceptar de nuevo esta invitación. Un gusto. Y finalmente tenemos a José Centeno Aguilar de la revista Estrépito. Ha venido también a hablarnos un poco de cómo nació este proyecto editorial y que de hecho tiene su sede específicamente en la ciudad de Puebla. ¿No es así, José, querido? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí, de Puebla y de Chiapas, ahí somos los editores. Por aceptar esta invitación. Y pues en el orden anterior vamos a ir conversando sobre cada uno de los proyectos. Antonio, platícame un poco cómo es que nació tu proyecto editorial y cómo estás funcionando como una editorial independiente. Bueno, ¿sí escucha bien? Sí, bueno, comenzamos hace alrededor de 2 años más o menos y me acuerdo que en aquel entonces no había como tantas revistas independientes, había muchas revistas, pero era muy difícil publicar en aquellos momentos, no eran como que unos lineamientos muy toscos en las convocatorias, que ahí siempre publicaban la misma poesía, no quiero decir que bien chafa, ¿no? Pero muy tradicional. O sea, no, o sea, nada de los nuevos canon, nada de esta nueva gente que está escribiendo cosas nuevas. Y pues me acuerdo que le dije a Jorge Rascón, que es el subdirector, le dije como que, oye, ¿sabes qué? Pues deberíamos hacer una revista. Y de ahí nació, ¿no? A partir de ese como querer darle una voz a los escritores nuevos, ¿no? A las nuevas voces literarias, a la gente que está escribiendo cosas nuevas, ¿no? Como Oxos, calles, sobre, no sé, sobre cualquier cosa, ¿no? Y pues a partir de eso nació el Morador del Umbral y desde entonces pues hemos trabajado mucho, ¿no? Y hemos publicado muchas personas, no únicamente de México, sino de toda Latinoamérica. Y pues ha sido muy bonito, ¿no? Ver cómo las personas de una u otra manera, pues como agradecen, ¿no? El espacio y les gusta la revista, el contenido, todo. Y pues eso también pues nos da alas a nosotros para seguir trabajando en la revista. La verdad ha sido como algo, pues no voy a decir pesado, porque a veces llegan muchos textos, a veces llegan muy pocos, o sea, pero tratamos como de equilibrarnos ahí y hemos tenido muy buen recibimiento de parte de la comunidad literaria. Y pues eso ha sido el Morador. Muy bien, platícanos, Yoxan, tu proyecto editorial. Uy, Yoxan, ¿nos escuchas? Si no pasamos contigo, José Centeno, platícanos un poco de dónde nació tu proyecto editorial, cómo es que está constituido y cómo comenzaste a trabajar con esto de las editoriales independientes. Gracias por la palabra. Pues Estrépito es joven en existencia y joven en las personas que lo conforman. Nació aproximadamente hace 5 meses, lo que es Revista Estrépito, nace en el sur de Chiapas y nace con más que nada la intención de querer darle espacio a esas nuevas voces, a esas nuevas propuestas, a esas nuevas personas que vienen trayendo algo innovador, una propuesta interesante, hasta incluso podría decirse que fuera del lugar que lo que viene a ser el canon literario. Incluso desde antes se podría decir que ya tenía como esa idea de decir, hay que abrir una revista, porque tal vez hayan muchas, pero pues cada una tiene como su función, ¿no? Su función única y pues su propia línea editorial que le permite publicar, vaya. Si una persona no entra con la mía, entra con la de otra persona y eso es lo que hace que también la comunidad pues se anima a escribir y se anima a publicar. Pero yo tenía como, o tengo actualmente como un contra, que es lo que prácticamente nos viene afectando a la mayoría de los editores independientes, pues que es el recurso. Entonces no podríamos darnos como el lujo de decir vamos a sacar la cantidad de la nada y vamos a empezar una revista impresa. Entonces eso ha sido como la delimitante que Estrépito ha tenido.
viendo toda la situación pandémica y viendo que hay muchísimas revistas digitales, pues optamos por explorar la onda digital y es donde nace Estrépito. Y pues en los 5 meses que llevamos, ya vamos a publicar el segundo número en octubre. La verdad se nos hizo increíble, se nos hizo muy satisfactorio ver que la primera convocatoria fueron de 189 textos. Yo dije, nunca, ni para la escuela leo tanto, pero como aquí pues es algo más personal, algo ya más, no digo que mi carrera no me gusta, eso es diferente, pero pues esto ya es algo muy, muy íntimo, incluso como proyecto. Entonces sí salen como las ganas de leer todo, las ganas de actuar todo por la revista, por el proyecto. Y la verdad me he sentido muy contento y no me he sentido para nada solo porque detrás de mí, o sea, no solo soy yo, sino que detrás de mí hay un equipo editorial que siempre me está como ayudando. Lo que yo no sé, ellos lo saben. Al menos en la primera, se podría decir que los primeros que fuimos fue Valeria Mendoza, que es de Tapachula, Edna Lira, que es de la Ciudad de México, que por problemas personales se tuvo que despedir del equipo, pero la verdad fue un gran apoyo y nos ayudó muchísimo, y la verdad yo estoy agradecido con ella. Antonio Reyes Carrasco, que es el corrector de estilo, Alondra Varela, que es la ilustradora, y ahora a poco se volvió a unir una nueva integrante que se llama Kiko Ortega, que es de Puebla, y pues Carlitos Pimentel, que es de aquí de Tuxtla. Entonces, pues todos estamos muy jóvenes y eso también nos ayuda a nosotros como a ir creciendo junto con la revista. Yo lo he visto personalmente por el lado de nuestra ilustradora Alondra, que ella está iniciando en el mundo de la ilustración, pero personalmente siento que ella tiene un talento natural y todo lo que hace nos ha encantado y le ha encantado al público. Pues personalmente nos sentimos muy contentos por eso y por lo que viene a futuro. Al menos ahora pensamos que en enero, si todo sale bien, vamos a sacar nuestro primer número impreso. Muy extendida tu participación, qué interesante. Platícanos, Yoxan, tú que tienes un proyecto editorial ya limitado en su línea temática, pero que aún así es muy extenso porque no solo recoge experiencias literarias, ¿cómo es que integras el proyecto de tu revista que es específicamente enfocado al erotismo? Claro, un gusto responder la pregunta. Bueno, el proyecto nace con un fanzine que se llamaba Eros, el cual se pues repartía por toda la ciudad de Puebla. Hasta la llegada de la pandemia, pues tenemos que migrar a la área digital y empezar a publicar una revista en línea. Esta pues necesita un poco más de extensión en cuanto a las personas. El equipo se ha hecho más grande. Tenemos igual nuestros correctores de estilo, nuestros ilustradores, los chicos de redes sociales. Entonces, esto se va expandiendo, vamos promulgando, es el erotismo y la educación sexual. Sin embargo, hemos tenido un poco de complicaciones en cuanto a las redes sociales, llamándose Facebook como tal, porque pues sus políticas no permiten un poco la difusión de este contenido. Sin embargo, nosotros nos salimos completamente de la línea como tal que se le diría pornografía y nosotros estamos buscando la reivindicación del erotismo y la educación sexual que entonces tenemos que seguir promulgando estas nuevas formas de ver el mundo y escuchando todas las voces para generar un concepto que incluya a todos. Platícanos un poco, José, ¿cómo nace el proyecto? Además de, pues, quiénes son los integrantes y todo lo que ya habías mencionado, ¿cómo nace esta inquietud? ¿Qué despertó en ti la curiosidad para poder enfocarte a hacer proyectos editoriales independientes? Pues se podría decir que la necesidad de publicar esas voces que se callan. Tristemente, se viene trayendo una tradición del canon, se le llama, que nos dicen cómo se debe escribir. Entonces, eso de cómo se debe escribir censura hasta cierto punto también por los temas en que se hablan y delimitan las nuevas formas de escritura. Entonces, yo he visto a personas que tienen textos muy buenos, no solo tanto en calidad literaria como se podría decir, sino que también se podría llamar como literatura de denuncia, que vienen a reclamar, vienen a decir
vienen a protestar una situación X o Y que está pasando en la actualidad. Entonces llega a la necesidad de decir, bueno, ya no hay que hablar de pajaritos, ya no hay que hablar del sol, ya no hay que hablar de la montaña. Es hora de hablar de lo que está pasando realmente en Latinoamérica, se podría decir en general. Entonces, si una persona tiene un texto que habla sobre cierta situación del país, una realidad cercana, y pues en un juego, y en una, no sé, en un concurso estatal llamado Juegos Florales, es obvio que eso no va a entrar. Entonces, ahí es donde entra cualquier editorial independiente que sea su línea editorial esa, y decir, bueno, allá no te van a publicar, pero aquí sí te vamos a dar el espacio, porque no tanto es importante la persona como tal, sino el texto, lo que me viene a decir. Porque muchas veces incluso nosotros nada más decimos, mándanos su nombre y de dónde son. Y hay personas que nos mandan todos sus historiales a decir, eso no va a influir en el texto, en el proceso de selección. Lo que importa es la intención ética del texto. Y ahí viene acompañada la intención estética. Y personalmente me vine a dar cuenta, porque al menos se podría decir que yo soy de los que piensan, y ahí estoy muy mal, en decir de que en mi estado o en Tuxtla no podría salir como nuevas voces así de mi generación. Entonces, al abrir esta convocatoria se me hizo increíble recibir muchas propuestas hasta de mi universidad misma, de estudiantes, y por el mismo texto incluso salió publicado una chica de Tapachula, de mi universidad, prácticamente de mi edad, y se me hizo increíble su texto y otras propuestas. Entonces digo, sí hay personas que escriben cosas bien interesantes, cosas bien padres, pero por lo mismo no se les da esa oportunidad. Por X excusa, porque no pueden hablar de esto. No se les da como ese espacio. Incluso lo vi en el coloquio que hubo ahora poco de mi universidad, donde estaban hablando de sus tesis, y puras tesis muy tibias. O sea, y llega una chica a hablar sobre una tesis bien interesante, pero le empiezan a reprimir porque habla de feminismo. Y yo digo, bueno, ¿por qué le van a reprimir? Si es un tema que está actualmente, que a nosotros no nos corresponde, pero ella sí puede hablar en su totalidad desde sus puntos de vista y desde su discurso planteado. Y simplemente por ser un tema que no gusta, que no encaja en el pensamiento de los maestros, ya lo van a empezar a delimitar, ya lo van a empezar a rechazar, a censurar. Entonces siento que por eso es muy importante y al menos es como uno de los puntos que es donde nace Estrépito, darle ese espacio, darle ese chance. Pues justamente lo que tienen en común, de dónde ha nacido incluso la idea de hacer fanzines es eso, ¿no? Dar voz a quienes no tienen voz, dar un espacio a quienes han sido obstruidos por la academia y que muchas veces están presentando propuestas que por lo menos innovadoras sí son. Platícanos un poco, Antonio, ya que te perdimos un ratito, cómo es que conformas tu proyecto editorial y más o menos qué historia tienes detrás del mismo? Bueno, ya les había contado, ¿no? O de nuevo lo digo. Me refiero a quienes están colaborando contigo y cómo es que se integran en ese proyecto editorial. Ok, muy bien. Está trabajando, su director es Jorge Rascón, es de aquí de Tijuana. De editores tenemos casi siempre es como algo como que van girando, ¿no? No tenemos como que editores fijos, a veces tenemos como que se quedan 3 meses, 2 meses y van girando, porque pues es difícil encontrar como alguien que tenga el tiempo que, ¿no? Para dedicarle a un proyecto editorial, pero ahorita nos está ayudando una compañera mía que se llama Jacqueline Tirado, también es de acá de Baja California, y otra compañera que se llama Carla Vargas, también, ellas son las editoras principales. Básicamente ellas son las que revisan los textos y casi siempre nos dividimos, ¿no? Por ejemplo, Jorge y yo revisamos casi siempre lo que es poesía y ellas se dedican a lo que es cuento. Y, por ejemplo, Jorge, pues es un poeta acá de Tijuana, por eso mismo casi siempre le presta más atención a la poesía. Y casi siempre también en el Morador, no quiero decir que le damos más preponderancia a la poesía, pero a mí me gusta más publicar más, poesía, ¿no? Que cuento, porque siento que es una expresión algo diferente, que va más al grano, más objetiva, y bueno, no tanto objetiva, pero un poco que más al grano, ¿no? O sea, algo más corta y a mí me gusta más, ¿no? Que el cuento en general. Sí, No, perdón. no, ¿nos podrías platicar un poco, Yoxan? Tú que sí has tenido como muchas limitaciones en cuanto a los espacios públicos como Facebook o que tiene limitaciones, ¿cómo estás utilizando las plataformas tecnológicas para difundir esta clase de conocimiento?
Claro, pues apenas nos acaba de llegar un nuevo fichaje que es Gustavo, quien está dentro de la área de redes sociales. Para nosotros es muy importante la difusión, como bien lo mencionas, para que se empiecen a notar este tipo de autores y de temáticas. Entonces, nosotros utilizamos Facebook a través de los memes. Nosotros utilizamos muchos memes haciendo referencia a la educación sexual y que buscamos que se hagan virales. Y de ahí nuestro contenido se va subiendo a la plataforma por medio de links. Luego utilizamos Instagram, que esa es una de nuestras plataformas que nos da un poco más de alcance porque podemos postear fotografías que, bueno, nosotros tenemos una sección que se llama fotopoesía, en donde sirenas y sirenos nos envían sus fotografías y nosotros las publicamos, las editamos respecto a nuestra línea editorial y bueno, la gente les da like, o sea, y también utilizamos Twitter. Twitter hacer una plataforma un poco más amplia en cuanto a contenido, podemos utilizar más recursos un poco más fuertes, pero siempre buscando nuestra línea, que es el respeto, la integridad y la experimentación. Muy interesante. Un poco en la misma dinámica, José Centeno, ¿tú qué estás utilizando para poder darle promoción y difusión a tu proyecto editorial y cómo pueden ser unas herramientas que puedan favorecer esta democratización del conocimiento de alguna manera? Bueno, una de las cosas que nosotros nos apoyamos muchísimo es Facebook. La verdad, Facebook sí se está portando un poco delicado últimamente y no simplemente con fotografías, sino con cualquier texto que ya rápido altere o moleste y aunque prácticamente no esté mal el texto, pues ya te censura. Pero bueno, al menos en nuestro caso no hemos tenido esos percances. Sí he visto que otras páginas sí lo sufren. Y pues es algo detestable porque Facebook te empieza a delimitar el alcance orgánico que tiene. Al menos nosotros, Estrépito, pues nos basamos de lo que es Facebook. Hemos venido trabajando bien con ello. Instagram, porque ya llegamos a comprobar de que hay gente que no utiliza Facebook y solamente se queda en Instagram. Entonces ahí tenemos como esa báscula, ¿no? Aquí un público, aquí otro público. Y en lo que es la publicación como tal, pues utilizamos Drive para la descarga gratuita de la revista, ISU para su lectura libre. Y pues aparte tenemos la página web, que es donde subimos como más material. Al menos en Facebook, pues tenemos de vez en cuando conversatorios, lecturas, y eso lo resubimos a la página web para si lo quieren ver después y ubicar con más facilidad. Y pues lo que se publica en la revista no se publica en la página web. Ya ahí hay como dos tipos de contenidos no muy distantes, pero es un chance a publicarse, como decir, tal vez no entraste en la revista por X o Y razones, pero sí hay un espacio en el blog, siempre y cuando cumpla con los filtros de calidad. Pues muy interesante cómo en algunos medios pueden funcionar un poco más. ¿Y cuál es la dinámica, Antonio, que estás trabajando para tu revista respecto de las redes sociales y la difusión? Porque tus convocatorias llegan también a América Latina. Sí, sí, sí. De hecho, ha sido Facebook más que nada. Y casi siempre rolamos las convocatorias en los grupos, ¿no? Que como convocatorias de revistas y esas cosas, por eso tienen mucho alcance. Pero también WordPress ha sido una herramienta muy importante, porque la gente nos sigue, ¿no? Ahí mismo en la plataforma de la revista. Y dos cosas que me gustaría mencionar es también los memes, ¿no? Que decía Jackson hace rato. Han hecho un buen favor, ¿no? En cuanto a difusión y alcance, de que de repente se comparten mucho y pues de esa manera llega más a nuestra revista y le dan me gusta. También, por ejemplo, lo que mencionaba Centeno del formato de las entradas de su revista, en mi caso es tipo blog, no es issue ni es PDF, es tipo blog. Y a mí me gusta esa manera de subir los textos porque le da exclusividad al texto. O sea, no tienes que abrir toda la revista y leer todo, sino que el autor puede compartir directamente su texto, su entrada, y puede llegar a las personas que sean. En cambio, pues en una issue o en un PDF creo que es un poco más problemático. Por eso también usualmente es algo que a la gente le gusta de nuestra revista, ¿no? El formato. Y pues se puede compartir de una manera más sencilla.
Sí, justamente porque creo que estás muy jovencito. Todavía en mi generación utilizábamos el Blogspot y Netlog, ¿no? Como para llegar a más difusión de gente que estaba como posteando de la misma manera. Ahora creo que se utiliza WordPress y unas herramientas más o menos similares. Entonces, platícanos, Yoxan, ¿cómo fue tu entrada en el mundo literario? ¿A qué edad iniciaste? ¿Y cómo te fuiste formando por este camino editorial? Claro, pues bueno, a mí desde siempre me ha gustado mucho la, la literatura y el pensamiento que tuve fue cómo poder llegar a una parte de no morir en el recuerdo. Entonces, pues en la lectura siempre recordaba a los autores y dije, bueno, creo que uno de las líneas que puedo seguir es a través de la escritura y las propuestas. Entonces entré a la carrera de lengua y literatura en la UNAM y pude empezar a conocer nuevos proyectos. Mi inicio en la trayectoria editorial se remonta a cursos, talleres y una revista que pues es mi casa, mi hogar, mis hermanos, que es Delirio. Delirio es una plataforma igual que ya lleva 4 años funcionando y o en su momento estuvimos presentando en Palacio Postal, en Palacio de, alguna vez estuvimos también en Bellas Artes. Hemos estado creando, hemos estado saliendo a exponer nuevos autores. Sin embargo, en Delirio se vuelve un poco más canónico y a mí me gusta mucho la experimentación. Entonces decidí pues dejar un poco el tema de Delirio para comenzar mi nuevo proyecto que fue Casa Rosa, que era una revista electrónica que también era pues totalmente de la República Mexicana con muchos autores. Se cerró esa página y comenzamos a esta Caracola Magazine, en donde empezamos a enfocar un poco más hacia el área del erotismo, la sexualidad y las nuevas expresiones culturales. Es ahí cuando empezamos a jugar con la experimentación, con las formas de media y transmedia, que es ahora lo que está un poco más Pues muy interesante cómo fuiste pues por toda esta trayectoria. Un poco en la misma dinámica, José Centeno, platícanos, ¿tú cómo iniciaste en este mundo de la literatura y cómo te abriste paso por las editoriales independientes buscando tu propia voz y tu propia imagen? Achis. Es una historia literal muy reciente. O sea, bueno, creo que esto también tiene que ver con lo que siempre he querido laburar a futuro, ya que termine mi carrera y todo. Pues bueno, yo, como tal, al mundo de la literatura, empezar a leer, inicié lo que es la primaria. Y actualmente ya me da pena decirlo, pero es parte del proceso. Empecé leyendo a Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Era muy digerible para un morro que estaba en la primaria. Ya posteriormente en la secundaria, pues yo ya sabía que quería ser maestro, pero no sabía maestro de qué. Entonces estaba como en esa búsqueda. Y fue en segundo de secundaria que ya empecé a leer otras cosas, que conocí una maestra de español llamada Luz Georgina, y ella prácticamente, muy bajita de la mano, nunca nos daba las lecturas que le recomendaba al programa. Siempre decía, yo cómo les voy a dar eso, para empezar sé que les va a aburrir y sé que no les importa. Entonces o sea, yo lo que hago es conocer a mi grupo y conforme a los intereses del grupo les voy a dejar las lecturas. Y es a partir que prácticamente empieza a despertar, si no es en todos, al menos en la mayor parte del grupo, ese interés por empezar a leer, de darnos cuenta que no simplemente está lo que nos dice la SEP que leamos o que nos dice el gobierno que tenemos que leer simplemente porque cumplen cierta calidad literaria. Entonces la maestra nos empieza a dar otro tipo de lectura, otro tipo de autores, autores que yo no conocía, autores que yo simplemente ni siquiera, o sea, iban a caer en mis manos. Y fue a partir de ahí que dije, bueno, voy a ser maestro de español o de literatura. Me gustó muchísimo y me gustaba también muchísimo ver lo que la literatura y la palabra puede llegar a ser. Y fue en la preparatoria donde ya me empecé como a abarcar más en este mundo literario de forma autónoma. En mi Facebook, no sé de qué manera, no sé de qué manera, llegó una invitación de un círculo de lectura aquí en Tuxtla,
Y pues se me hizo muy raro porque nunca me había enterado de alguno, actualmente ya sé que hay bastantes. Y pues entré, decidí por ir. Y es donde me recibió Santana García, que hasta la fecha puedo decir que es mi maestro porque todo lo que sé o todo lo que he aprendido ha venido de él. Y me dice, mira, aquí lo que vas a ver en el círculo no va a ser nada parecido a lo que vas a ver en la carrera. Y ya ahora que estoy en la carrera, a mis 19 años, dicho y hecho, hay veces que sí estoy como muy en contra de lo que dicen, porque ya son como ideas muy del siglo pasado. Pero yo digo, bueno, no, sé dónde estoy, sé mi realidad, así que lo único que me queda es decir que sí y entregar y graduarme y ahí empezar a hacer mis cosas por mi lado. Entonces fue a través de ese círculo de lectura que me voy acercando no solo a la literatura más a fondo, sino también a la escritura, porque Santana nos había dejado de vez en cuando tareas de escritura. Y fue hace 2 años exactamente que me publicaron mi primer texto en la revista Huraño, una revista que estuvo en la Ciudad de México. O sea, y me gustó muchísimo el impacto que puede hacer un texto si llegas a expresar, porque al menos ese texto es como muy personal. El texto, a pesar de cómo está construido, es muy, hasta se puede decir que es como en vivencia, o sea, más que nada por los temas que toco. Y me gustó muchísimo eso. Entonces, fue como el punto de arranque para empezar a explorar y a escribir. Y yo estaba consciente que no todo lo que escribía tenía que ser publicado, era más que nada un ejercicio. Y fue de ahí donde prácticamente fui encontrando mi voz, no solamente partiendo desde mi realidad, sino también leyendo a otras personas que prácticamente uno puede decir, vivimos distantes, pero hablamos de lo mismo. Entonces nuestra realidad no es muy lejana. E igual poco a Recuerdo, poco. ay, Ok, perdón, sí, sí. pues igual me gustaría escuchar tu experiencia, Antonio. ¿Cómo es que te fuiste enfocando a este mundo, pues, de las letras o también de las ediciones como independientes? ¿Cuál fue tu trayectoria y tu camino que te llevó a trabajar sobre esta línea? Sí, de hecho está medio raro también porque yo comencé a leer y a escribir ya algo tarde, o sea, ahorita tengo 23 años. Yo comencé a leer como a los 17, 18 años, básicamente porque me la llevaba en la calle, pero bueno, ya encontré buen camino. Y comencé a leer básicamente lo que me recomendaban mis amigos, era lo que me decían mis amigos, de repente me comencé a juntar con personas que estudian literatura, porque yo estudié Relaciones Internacionales, Política Internacional, y empecé a juntar con esta gente de literatura y, ¿no? Y en las discusiones mencionaban autores, libros, etcétera, y me llamó mucho la atención. Y a partir de ese momento comencé a leer, comencé a hacer mis propias búsquedas de libros que me interesaban, etcétera. Y ya como a eso los, yo creo, 19, 20 años fue cuando comencé a escribir sistemáticamente. Y fue cuando me animé también, ¿no? A mandar mi primer poema a una revista para publicación. Y recuerdo que fue como hasta la tercera vez cuando tuve suerte, ¿no? De que publicaran, pero también, ¿no? Por las líneas que siguen, que fue cuando me di cuenta también de este sesgo, ¿no? Que hay en la literatura tradicional del país, ¿no? Que no publican como estas nuevas voces hasta que estas nuevas revistas como la de Yoxan, la de Centeno, la mía, etcétera, comenzaron a publicar estas nuevas voces. Y me parece muy interesante porque hoy en día es lo que rifa, ¿no? Esta nueva literatura emergente y pues a partir de entonces fue cuando me acerqué yo a la literatura. Pues muy interesante, sobre todo porque muchos jóvenes no empiezan tan temprano en la literatura y te suelen condenar como si no comienzas temprano ya no escribiste y no es así, ¿no? En la actualidad. Platícanos, Yuxan, ¿dónde podemos encontrar tu revista si no están aquí dentro del estado o si están viéndonos de otros países de Latinoamérica? ¿Dónde podemos encontrar tu revista? ¿Cuándo tienes próxima convocatoria? ¿Qué proyectos se viene en mano en relación con todo lo que es el coleccionador de revistones? Ok, pues muchísimas gracias. Nuestras redes son en Facebook Caracola Magazine, en Instagram también, en Twitter también. Nos pueden encontrar en el buscador de Google como caracolamagazine.com y ahí encontrarán pues todas nuestras secciones como agua dulce, agua salada, fotopoesía, entrevistas que tenemos a fotógrafos muy buenos y modelos también muy hermosos. Bueno, también quiero agradecer ya por último a todo nuestro equipo que es Andrés, Diego, Gustavo, Karen, Carla, Leo, Mitch, Michelle y Vero. Todos ellos conformamos Caracola Magazine y estamos encantados de compartirles esta experiencia. Tenemos un evento que se viene próximamente el 16, 17 y 18 de octubre
que se llama Caldito Literario Batallas Pokémon, y pueden accesar a este nuevo evento que tenemos próximamente desde la página del coleccionador en Facebook, coleccionador de revistones. Se pueden inscribir, actualmente todavía tenemos la convocatoria abierta y va a ser un evento grandioso, entonces están totalmente invitados. Pues ¿Tienes el micro apagado? justamente esto del caldito literario es como una especie de slam poético que antes se llevaba a cabo de manera física, ¿no? Y esto va a ser por streaming, ¿es así, Jackson? Claro, vamos a tener mesas de slam poetry, vamos a tener mesas de poesía que van a ser los días viernes, luego, no es cierto, el día viernes 16 vamos a tener narrativa, el día sábado vamos a tener poesía y el día domingo vamos a tener híbridos, cualquier tipo de expresión artística. También vamos a tener mesas como fotógrafos, OnlyFans, mesas un poco más en cuestiones experimentales, así que no se lo pierdan. Vamos a estar en Caldito Literario, Batallas Pokémon, coleccionador de revistones. Pues padrísimo. Platícanos, José, ¿para cuándo tenemos nueva edición de Estrépito? Si alguien quisiera, si alguien quisiera participar en tu revista, ¿cómo podría ponerse en contacto con este proyecto de Estrépito? O pues, ¿para cuándo tenemos convocatoria? ¿Para cuándo vamos a saber de la siguiente edición? ¿Y dónde la podemos encontrar a lo mejor de manera virtual? Bueno, pues en ISU como Revista Estrépito, nada más para su lectura, en Facebook como Revista Estrépito, igual en Instagram como @Revista Estrépito, y en la web como revistaestrépito.wordpress.com, y ahí viene todo, las convocatorias, está cerrada, pues tendrá como un mes que cerramos la convocatoria para el segundo número va a salir en octubre, tenemos pensado en diciembre sacar convocatoria, y aquí entre chisme, porque todavía no sabemos si va a ser posible o no, esperando que sí, y pues no lo vamos a especificar en la convocatoria por lo mismo. En enero sacaríamos la tercera edición ya impresa, que sería como una edición especial. Pues muchísimas gracias porque a lo mejor es una convocatoria un poco más abierta. Antonio, platícanos, ¿cuándo tenemos tu próxima convocatoria abierta? ¿Dónde podemos encontrar tu revista? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con ustedes si es que alguien quisiera participar? Claro, la revista la pueden encontrar en Facebook como El Morador del Umbral y también en Google la pueden buscar igual, El Morador del Umbral, y es .wordpress, así que no hay pierda y lo encuentran en breve. Y nuestra convocatoria es permanente, no sacamos número por lo mismo que es tipo blog, es permanente. De hecho la teníamos cerrada, tenemos como 2 meses con la convocatoria cerrada, pero ya la abrimos de nuevo. Lo que nos quieran mandar es bien recibido, escriban lo que escriban, ahí lo leemos, le damos el veredicto y lo publicamos, así que anímense. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, jóvenes talentosísimos, que además están impulsando las oportunidades para otras personas que mucho tiempo en la academia han quedado limitados y cerrados y sin voz. Les deseo mucho éxito en sus proyectos editoriales, mucho éxito en el caldito literario, en la batalla Pokémon, como está considerado. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes por observar este programa. Ya saben, si alguien es escritor independiente y nos está observando y quiere publicarse, autopublicarse, siempre se pueden acercar por estas líneas. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Clarisa Camargo con los chicos del coleccionador de revistas. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.